¿Qué tal? Bienvenido a una clase más. En esta revisaremos un tema importante, fundamental para el asunto de la edición de imágenes y tiene que ver con la resolución y el tamaño. Son dos condicionantes que, establecen prácticamente el éxito en el trabajo de la edición fotográfica. Veamos o entendamos el concepto ayudándonos de las imágenes que ya habíamos revisado previamente. Voy a abrir las tres fotos al mismo tiempo. Claramente en la clase pasada pudo verse que aunque parecen contener la misma imagen, se trata de archivos completamente distintos. Bueno, por supuesto que también se nota sin ningún problema que la foto 1 tiene mayor calidad o resolución que la foto 2 y a su vez esta foto 2 es superior en términos de calidad a la foto 3. Ahora bien, uno de los asuntos que pueden resolverse con ayuda del programa es poder cambiar el tamaño de las imágenes. O sea, una imagen pequeña podemos hacerla, por supuesto, más grande, y una más grande podemos hacerla más pequeña. Sobre esto último no hay realmente ningún problema. O sea, si tengo una imagen muy grande y busco hacerla más pequeña, la calidad podrá reducirse, pero pues estamos hablando de que el resultado obtenido va a cumplir con lo que necesitamos. Pero si queremos hacer este trabajo a la inversa, o sea, es decir, si una foto muy pequeña como la que se está mostrando en la pantalla en este momento, la queremos hacer tan grande como la primera, como esta, aquí es donde empezará el problema. O sea, no es posible que podamos crecer el tamaño y obtener el mismo resultado que ya vemos aquí. Por supuesto que sí podemos crecerla, o sea, técnicamente es posible y lo vamos a hacer en este momento, pero lo que no lograremos conseguir es una calidad como la que ya se ve aquí. En ese sentido, el origen de una imagen es la clave de todo. O sea, si originalmente una fotografía fue tomada con deficiencia de calidad, términos generales, no solo de tamaño y de resolución, incluso de luz o de iluminación o de, digamos, de enfoque, etcétera. Si el origen es malo, es muy poco lo que podemos hacer en Photoshop para generar una imagen de calidad profesional. O sea, lo más sensato es hacer una muy buena toma. Ya conforme avancemos en el curso, podrás ir comprendiendo que esa fuente de origen, o sea, esa imagen de la que partimos para hacer ajustes en Photoshop, es la base de todo y conviene, sin duda, tener siempre una buena base. Esto es igual a cantidad de información, es decir, entre mayor calidad en términos generales tiene la foto, se suele, usar este concepto en Photoshop. Esta imagen tiene mayor información y con mayor información es posible trabajar mejores cosas que cuando el archivo de base tiene poca información. Concentrémonos en principio en el asunto del tamaño. Por supuesto que pensando en el origen o la fuente en la que obtenemos las imágenes, debemos tener por supuesto muy claro cuál va a ser el destino de dicha imagen o de dicha fotografía. No es lo mismo que yo esté pensando utilizar una foto para web o para un sitio web que para un espectacular o bien para entregar un trabajo escolar impreso en una impresora convencional o bien el diseño de una revista que sé que tendré que llevar a una imprenta especializada. Entonces, la calidad o entender cuáles son los requerimientos que debe tener la imagen que estoy trabajando estarán ligadas al destino que vaya a tener esta. Para hacer más claro este concepto, voy a mostrarte la siguiente tabla. Bueno, en esta tabla puedes tú ver tres columnas. El uso de la imagen, los píxeles y la unidad de medida. Vamos a concentrarnos en la primera, el uso de la imagen.
Puede haber de manera muy general, y yo hago esto buscando, por supuesto, sintetizar la información, pero debe quedar claro que, o sea, vamos, esto es solo un referente, ¿no? Pero en términos generales puede haber los siguientes usos de imagen más recurrentes. El entender que yo necesito trabajar mi imagen para una presentación, ya sea del trabajo o de la escuela, para un sitio web, para proyectarlo en la pantalla de un restaurante, para hacer un video, no sé, de estos de tipo social, y yo necesito imágenes que complementen esto, y esto se va a ver en las pantallas de televisión de las personas. O sea, toda vez que se piense que la imagen va a ser usada en pantalla, yo deberé considerar que ésta debería tener 72 píxeles por pulgada cuadrada. De ahí la abreviación esta de PPP, o sea, píxeles por pulgada. Hago la aclaración de que puedes encontrar también el dato de la resolución marcado por las siglas DPI, pero quiero aclarar que es exactamente lo mismo que el PPP. Lo que pasa es que en el caso de DPI se trata de la abreviación en inglés, o sea, down per inch, o sea, es lo mismo que puntos por pulgada, pero bueno, entendiendo que pues aquí se habla español, pues bueno, conviene entender que entonces la resolución la referiremos a partir del PPP o píxeles por pulgada cuadrada. Bueno, si yo necesito trabajar una imagen para que ésta sea reproducida en una pantalla, no importa la pantalla que sea, incluso, bueno, en esta situación, una megapantalla como las que te puedes encontrar en algún crucero entra en esta categoría. O sea, necesitará 72 píxeles por pulgada cuadrada. Y la unidad de medida con la que se trabajará el tamaño de esta imagen para pantalla deberá estar medida en píxeles, porque generalmente, bueno, así es como entendemos las dimensiones en las pantallas. Entonces es necesario que tenga 72 píxeles por pulgada, porque la mayoría de los sistemas que reproducen estas imágenes no necesitan más detalle. Suena un poco raro, lo entiendo, pero realmente así es. O sea, lo único que cambiará, por ejemplo, de un celular a otro, no será realmente la resolución en píxeles, sino su unidad de medida. O sea, en principio había celulares que manejaban, podemos decirlo así, como un tamaño de 600 por 800 píxeles. Y conforme fue avanzando la tecnología, ahora los dispositivos móviles ya aceptan los 1980 por 1080, no, 1920 por 1080. Entonces, lo que cambia realmente es la unidad de medida, pero no la de la resolución. Esto es porque los sistemas de pantalla están condicionados, no son capaces de reproducir con eficiencia mucha información. Debe entenderse que la cantidad de píxeles es igual a información. Esto también se puede entender, por supuesto, en igual a resolución o a calidad, pero entendiéndola desde el punto de vista de la información, un archivo de 72 píxeles por pulgada a un tamaño igual puede pesar menos que otra imagen con las mismas dimensiones, pero que tenga 300 píxeles por pulgada. Entonces, si tenemos una imagen muy pesada, lo que puede ocurrir si la subimos así, por ejemplo, a un sitio web, es que va a ser muy lenta la lectura de la página en donde se encuentra esa foto. De hecho, algunos softwares o algunas aplicaciones, como por ejemplo Facebook, cuando subimos una foto muy pesada, el propio Facebook se encarga de convertirla a la resolución que necesita para que la pueda reproducir sin problemas. Si no, simplemente se trabaría el sitio. Entonces, no conviene agregar más peso o más información cuando se trate de una imagen en pantalla, porque lo único que conseguiremos es hacer que la reproducción de esta imagen, ya sea en la pantalla que sea, se haga más lenta de lo necesario o de lo normal. Entonces ese es un primer escenario. Hay un segundo. Bueno, hay un tercero y un cuarto también, pero bueno, vayamos con el segundo. La impresión de calidad regular.
Esta yo la establezco más o menos entre los 150 y 200 píxeles por pulgada. Y la unidad de medida que se establece pues es centímetros. Pensemos en situaciones como la de imprimir un reporte para la oficina, la impresión de un trabajo escolar, algún proyecto, por ejemplo, de tesis que será impreso en una impresora convencional, debería estar dentro de este esquema de cantidad de píxeles como resolución. Si ponemos más, sucede lo mismo que acabo de explicar con la pantalla. Las impresoras, digamos, caseras o de oficina, tienen un límite también. O sea, tú podrías ponerle a la imagen que utilices para tu trabajo de la escuela, si quieres, hasta 1200 píxeles por pulgada. Vamos a considerar que Photoshop lo va a aguantar y tu computadora lo va a poder mostrar sin problema, porque es una muy buena computadora. Pero cuando lo envíes a tu impresora va a tener que traducir eso a la capacidad que la misma tenga para imprimir. O sea, no es capaz de imprimir tanto detalle una impresora regular, entonces, o convencional, entonces no tiene caso ponerle más resolución. Lo que se tiene que hacer cuando se tiene esta necesidad, o sea, la de imprimir un trabajo para la escuela, es entender qué formato estoy usando, o sea, qué tamaño o qué dimensiones tiene este. Por ejemplo, pensemos que vamos a imprimir un trabajo en tamaño carta o que mi reporte será impreso en hojas tamaño carta. Yo quiero poner una foto de entrada o de presentación que quiero que abarque la mayoría de la hoja. Querría decir entonces que, más o menos, mi imagen debería medir lo que mide un tamaño carta, o sea, 21,5 por 28 centímetros. Ese será mi tamaño, o sea, mi unidad de medida estará establecida en esos centímetros. Y la resolución a la que debo poner esa imagen es de 150 a 200 píxeles por pulgada. Vamos a suponer que esa imagen que yo quiero utilizar para mi reporte escolar, la encontré en internet y originalmente tenía 72 píxeles por pulgada. Yo tendría, por supuesto, que hacer la conversión en Photoshop y pasarla a esta resolución en píxeles y manejar, por supuesto, el tamaño en centímetros que necesito. Entonces, la unidad de medida que se establece define el tamaño y los píxeles, de acuerdo con el caso que se plantea, establecen la calidad de esa imagen. Pasemos al tercer nivel, la impresión de calidad alta. En este criterio, pues deberían entrar todas aquellas reproducciones que ya se llevan a una imprenta especializada. Pensemos en una situación como la de un volante, la de una revista, la de un folleto. Todos estos trabajos generalmente se llevan a una imprenta de offset, como podría ser en el caso de Culiacán, Sinaloa, pues Manjarres o Raga o Artes Gráficas. Yo llego a estos lugares de impresión profesional o especializada y van a requerir que mis imágenes y mis archivos digitales tengan por lo menos 300 píxeles por pulgada cuadrada de resolución. Si llego con un archivo con menor cantidad de píxeles por pulgada cuadrada, muy seguramente el encargado de recibir mi trabajo me dirá que, salvo que yo apruebe que se imprima así esta imagen, ellos no se harían responsables de la calidad resultante. Para que una imagen se vea bien en estos sistemas de impresión especializados requieren mínimamente esa resolución en píxeles. Entonces será necesario que consultes tus fuentes cuando tengas un trabajo con estas condiciones, porque si bajas fotos de internet que en su mayoría miden menos de un tamaño carta y tienen máximo 72 píxeles de resolución, o sea, ese tipo de imágenes no te va a servir y tendrás que pensar en otras fuentes, como por ejemplo tomar tus propias fotografías, escanearlas o si bien tomarlas de internet, adquirirlas a partir de un sitio dedicado a vender imágenes y no aquellas que te aparecen de manera gratuita en aquella búsqueda de Google que generalmente realizamos. Entonces habría que ser muy conscientes de esta situación. Finalmente tenemos este otro caso que podría presentarse, el de una impresión de gran formato, por ejemplo un espectacular, una lona.
Aunque parezca extraño, la tendencia que llevamos establecida hasta el tercer punto nos haría pensar que aquí debería haber más de 600 píxeles por pulgada y pues que la unidad de medida por supuesto tendría que estar en metros. Pero aquí pasa lo siguiente: la mayoría de estas impresiones en gran formato requieren o demandan mucho recurso. En principio de la impresora, pero también de la computadora y además también de tinta, etcétera. O sea, imagínate que se desea imprimir una megalona que tenga las dimensiones del lateral de un edificio y se quiera colgar precisamente de un gran formato promocional, ¿no? Alguna campaña, etcétera, el cual está resuelto en lo general a partir de una foto de una modelo o de un modelo. Entonces, si manejáramos resoluciones tan altas como la de la impresión de alta calidad, lo que va a ocurrir es que como la unidad de medida va a cambiar, y no estamos hablando, por ejemplo, de 20 o 30 centímetros, sino de, pensémoslo así, de 300 centímetros, o sea, 3 metros o mucho más, ¿no? En el caso que te planteaba ahorita, o sea, pensemos en un edificio, en una lona que estaría lateral a pues imagínate, no sé, unos 6 metros de ancho por unos 15 de alto. Entonces hablamos de un formato en cuanto a tamaño muy, muy grande. Utilizar además una resolución de muy alta calidad provocaría de entrada que nuestra máquina, o sea, el Photoshop mismo, no lo soporte. De hecho, en Photoshop hay un límite para el tamaño de imágenes. No es posible poner imágenes tampoco tan grandes dentro del programa. Sin duda, la impresión pues sería además un caos, porque la impresora me imagino que terminaría trabada, ¿no? Sin lograr imprimir realmente nada. Y lo que ocurre también es que al final estas impresiones de gran formato se ven desde lo lejos. Entonces no es posible que nuestra vista sea capaz de captar tanto detalle a tan grande distancia. Es un fenómeno interesante, pero por ello es que todas las impresiones de gran formato se manejan al tamaño que se necesiten y a 72 dpi. Cuando empiezan a ser muy, muy grandes los formatos que se desean imprimir, hablando por ejemplo de 6 por 12 metros, incluso se tiene que hacer una reducción de la unidad de medida y generalmente se trabaja el 10% del tamaño original. O sea, en lugar de generar un formato de 600 por 1200 centímetros, utiliza solo el 10% de eso. O sea, haces una escala a reducción una reducción más bien de este formato tan grande para evitar que se generen estos problemas, ¿no? Además, no sé cómo ande exactamente la tecnología ahorita, ¿no? Pero hace algunos años imprimir un gran formato podía tomar hasta todo un día para imprimir apenas una parte de esa gran lona que se deseaba imprimir. Entonces, o sea, realmente, como lo dije hace un momento, demanda esta situación una cantidad importante de recursos, entonces es necesario optimizarlos. Muy bien, volvamos a Photoshop. Entendiendo lo anterior, vamos a comprender que esta imagen puede cambiar su tamaño hacia lo inferior y eso no representar ningún problema. Vamos a ver cuánto mide esta imagen. Yo debo acudir al menú Imagen. Ahí en la lista que aparece debo buscar tamaño de imagen y aquí es donde encuentro los datos de este documento. Aquí dice que de ancho esta imagen mide 17 centímetros y tiene una altura de 22, de 23 casi. Aquí aparecen unas dimensiones que por defecto están en píxeles, pero puedo cambiarlas. Yo no lo recomiendo porque resulta muy útil tener este referente siempre de píxeles, porque al final estamos trabajando en una pantalla. Aquí, en donde aparece la anchura y la altura, podemos cambiar la unidad de medida
a lo que necesitemos. Por supuesto, porcentaje, píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Voy a dejar esto en centímetros. Y aquí aparece en resolución 300. Quiere decir que esta imagen que yo tengo aquí la podría utilizar sin problemas para algún proyecto que pudiera pensarse debiera imprimirse en alta calidad, o sea, llevarse a la imprenta, siempre y cuando utilice la imagen como límite a este tamaño, a 17 por 23 centímetros. Si la utilizo más grande, por supuesto que empezaré a reducir su calidad. Muy bien. Aquí en el asunto de la resolución, donde aparecen 300, tengo yo la categoría de píxeles por pulgada, pero también aparece la de píxeles sobre centímetro. Sería entendible que como nuestra unidad de medida corresponde a la internacional y no a la de Estados Unidos, o sea, utilizamos nosotros centímetros, lo más lógico sería pensar que utilizara yo o debería utilizar los píxeles sobre centímetros. Pero sucede que quizás por la cercanía con Estados Unidos, en el medio de las impresiones y del diseño gráfico, se utiliza siempre los píxeles sobre pulgada. Utilizar entonces píxeles sobre centímetros podría generar una confusión con las imprentas o con quien estés tratando estos temas relacionados con la resolución. Entonces, vamos, conviene olvidarse de los píxeles sobre centímetros, porque además debemos recordar que un centímetro cuadrado es un cuadrado más pequeño que el cuadrado de una pulgada, o sea, una pulgada es más grande. Entonces, si yo quiero meter 300 píxeles en una pulgada cuadrada, por supuesto que los píxeles tendrán una dimensión, pero si yo quiero poner esos mismos 300 píxeles, pero en un centímetro cuadrado, o sea, en un cuadrado más chiquito, esos cuadritos quedarán más pequeños o más atiborrados. Entonces, al final estaré proporcionando al archivo una mayor resolución, de tal manera que, o sea, si por ejemplo la imprenta me pide algo a 300 píxeles por pulgada y yo lo pongo a centímetros, estaré entregándole a la imprenta un archivo con mayor calidad. Pero muy lejos de que eso pueda presentar una ventaja, lo más seguro es que genere un problema, porque se deberá entender que ese archivo va a tener mayor peso y entonces, pues vamos, eso provocará que se compliquen más las cosas al momento de imprimir estos documentos. De hecho, bueno, veamos aquí, hagamos un pequeño ejercicio. Voy a mostrar los detalles de estos archivos. La foto 1, que es la más grande, fíjate en su peso, tiene 3.9 megas. Pues está muy lejos del mega, tiene 174 KB y el último pesa casi nada, ¿no? Entonces, debemos también acostumbrarnos a esto. Lo que se espera, por supuesto, siempre es la mayor calidad, pero debemos entender que hay limitaciones con la reproducción. Nuestras propias cámaras fotográficas pues tienen limitaciones de espacio, o sea, si tú ajustas tu cámara digital para que capture fotos con la más alta resolución posible, te caben apenas 20, ¿no? 25. Y si la ajustas a una resolución media, ya alcanzas las 200 fotos, 250. Entonces, es un asunto con el que tenemos que lidiar, ¿no? Buscar conseguir la mayor calidad posible, pero optimizando los recursos dependiendo cuál será el destino final que tendrán dichas imágenes. Es decir, no tiene caso que ajustes tu cámara a la más alta resolución y solo puedas tomar 25 y tengas que estarlas descargando y etcétera, etcétera, cuando sabes que, vas a imprimir apenas un trabajo de oficina o vas a utilizarlas para un sitio web. Entonces, no tiene caso tanta calidad, ¿no? La más alta calidad realmente está destinada a libros de arte, por ejemplo, a libros de suma calidad, y estos además se tendrían que llevar a imprentas especializadas que impriman más allá de los 1200 píxeles por pulgada.
Incluso te debo decir eso, no cualquier imprenta, así se vea muy grande en cuanto a dimensiones o se entienda como una imprenta de mucho poder, no necesariamente quizás tenga la maquinaria para poder reproducir más allá de los 600 píxeles por pulgada. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa situación. Muy bien, bueno, voy a ajustar esta imagen. Bueno, es más, vamos a ajustar mejor la foto 2, que tiene un tamaño regular. Voy a ir al menú Imagen, Tamaño de imagen, o bien puedo presionar Alt Control I. Tengo aquí esta situación, las dimensiones de la foto y la resolución, pero más abajo se tiene activado un botón que dice Remuestrear. Este botón indica que yo deseo alterar el sentido original de la foto. O sea, quiero cambiar su ancho o su alto sin afectar su resolución, o quiero afectar su resolución sin cambiar el tamaño, o quiero alterar absolutamente todo. La diferencia de eso con respecto a no tener activado remuestrear es que yo lo que hago aquí es un ajuste proporcional. O sea, es decir, vamos a pensar que esta imagen, que es la foto 2, que tiene un tamaño regular, o de regular a pequeño, yo la quiero para imprimirlo en una impresora convencional. Entonces, de acuerdo con la tabla que te mostré, yo debería tener mínimamente aquí una resolución de 150 píxeles por pulgada. Al no tener activado remuestrear, le estoy pidiendo al programa que me señale a qué tamaño me podría servir esta foto si la utilizo a esta resolución. Aquí aparece que, o sea, si la pongo a 150, yo la debería usar a 6.5 centímetros de alto máximo. Ahora, si yo la quiero a más resolución, por ejemplo a 200, el programa me dice que la debería estar usando con una altura máxima de 4 centímetros. Entonces, bueno, pues esto ya puede darnos una idea de cuáles son las condiciones pues que nos brinda cada foto. Vamos a pensarlo ahora en cuanto al tamaño. Imaginemos que yo tengo esta foto y yo lo que quiero es utilizarla a todo lo que da el tamaño carta. Entonces le voy a poner 21 centímetros. Aquí me indica que la resolución a la que se va a imprimir es apenas de 34 píxeles por pulgada. Asunto que, por supuesto, pues me pone en complicación, porque lo que yo necesitaría hacer requeriría mínimamente de 150 píxeles por pulgada. Entonces, bueno, eso pasará. Para eso se utiliza la opción de remuestrear. Voy a activarlo nuevamente y voy a forzar, bueno, es más, voy a regresar esto. Estaba a 72 dpi y me indicaba que podía utilizarla a 10 centímetros de ancho por 13.5 de alto. Voy a darle remuestrear y voy a pedirle que esta foto la convierta en 150 píxeles por pulgada y que me la deje al tamaño que estaba. Lo voy a cerrar a 10. Entonces quiero utilizar esta foto en mi reporte escolar. La voy a utilizar a 10 centímetros de ancho y con esta resolución. Voy a dar a aceptar. Puede verse que sin problemas la foto creció, pero no sé, espero lo aprecies desde el monitor, al 100% de su visibilidad se nota borrosa, o sea, no se ve, digamos, de muy buena calidad. Esto es porque el programa ha tenido que hacer un proceso que se conoce como interpolación, es decir, aquí había menos píxeles de los que estoy indicando. Entonces, cuando yo le pedí al programa que hiciera un ajuste en cuanto a la cantidad de píxeles, el programa ha tenido que inventarse más píxeles. Entonces toma como referencia algunos, por ejemplo este de aquí, y lo replica la información para poder conseguir tener los píxeles que estoy solicitando. Resultado de eso es una imagen sí más grande,
pero con, digamos, un efecto de desenfoque provocado por este proceso de interpolación. Vamos a hacerlo con esta foto 3. Vamos a tratar de llevar esta foto 3 al tamaño que tenía la foto 2. Voy a presionar las opciones de tamaño de imagen. Recuerda que es Control Alt más I. Y aquí aparece que esta imagen tiene una resolución apenas de 30 píxeles por pulgada y 5 centímetros de ancho. Voy a pedirle que ponga los 10 centímetros que tiene la foto 2. Voy a pedirle que lo ponga a 72. Aquí me aparece arriba que la foto antes tenía un peso de 318.4 KB y ahora va a pesar ahora 318 y antes pesaba 13.8. Voy a darle a aceptar y este es el resultado. La foto cumple con las dimensiones que yo solicité, pero el resultado de calidad no es el esperado. Incluso en esta todavía se alcanza a vislumbrar un poco del texto. Bueno, por lo menos se lee bien el título, ya el párrafo siguiente no. Aquí de plano no veo nada. Entonces, debe quedar claro que el origen es fundamental. Voy a ir a la foto 1 y voy a irme hacia abajo, es decir, voy a poner el mismo tamaño que tengo aquí en la foto 2. Este tamaño es de 10 centímetros y 150. Entonces voy a ir aquí, voy a ir al menú imagen, tamaño de imagen, o presiono Control Alt I y voy a reducir su tamaño. Voy a poner 10 centímetros y voy a poner 150. Antes pesaba 15.6 megas y ahora pesa 1.34. O sea, se ha reducido considerablemente, ¿no? O sea, pesaba 15, ahora pesa 1. Entonces, bueno, voy a darle a aceptar. Aparentemente se ha reducido, pero vamos, no deberíamos confundirnos por esa situación. Porque miren, estoy ahora al 33.3%. Voy a ponerla al 100% de visibilidad y esta voy a ponerla también al 100%. Para poder tener una visión más clara de todo, voy a ir al menú Ventana, Organizar, y aquí me aparecen unas opciones de muestra de las fotos que tengo abiertas. Voy a elegir la de segmentar todo en vertical para poder ver las 3 imágenes. Todas ahora miden lo mismo, exactamente lo mismo. Y puede apreciarse que la primera, pues por supuesto es la que presenta mayor deficiencia. Pero concentrémonos en la segunda y en la primera. Esta era sumamente grande y la reduje al tamaño que necesitaba y puede verse el nivel de calidad que presenta. Mientras que esta la crecí un poco menos que lo que hice con la tercera, pero aunque aparentemente funciona, hay una gran diferencia entre la calidad que se muestra en la foto 1 en relación a la foto 2. Entonces, la relación entre el tamaño y resolución es fundamental y considerar el origen para poder entender qué nivel de calidad va a tener el trabajo que yo haga, es también algo que debemos tener siempre en cuenta. Para poder saber si estoy dentro de los parámetros correctos, debo entender cuál será el destino que tendrá cada una de mis imágenes. Como ya lo mostré en la tabla, no es lo mismo pensar en una imagen que se mostrará en un sitio web, a uno que aparecerá en un reporte del trabajo, a uno que aparecerá como resultado de un catálogo, por supuesto que se quisiera imprimir en imprenta, o bien con un asunto de una lona en gran formato. Entonces necesito tener claro cuál será el destino de la foto para poder considerar el origen, para poder saber qué tipo de tamaño y resolución necesito para poder conseguir un buen resultado. Tenemos entonces pues este asunto de la interpolación. Es posible crecer la foto
Pero los resultados, si son, digamos, si es muy grande la diferencia de tamaño a la que quiero crecer la imagen, los resultados van a ser tan desfavorables como estos. Si tengo una gran necesidad de publicar esa imagen y esta no da el tamaño, pero la puedo crecer un poquito, quizás pueda salvar el proyecto, teniendo en cuenta, por supuesto, que aún así habrá cierta deficiencia. Pero lo ideal, lo conveniente es trabajar siempre con imágenes que se ajusten o que incluso superen las dimensiones y la resolución necesaria para lo que las necesito. Bueno, ese es el tema. Espero te esté ayudando en principio a entender cuáles son las condicionantes con las que estaremos trabajando en este programa. Pero bueno, nos veremos en el siguiente tema. Espero haya podido quedar claro este asunto. Seguimos en contacto. Bye.